escuchamos. Yo le agradezco mucho al académico y diplomático, al embajador Ruiz Cabañas, académico del TEC de Monterrey, que el día de hoy converse con nosotros. Miguel, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches. Oye, pues, ¿qué lectura tienes de este caso que para mí ha tenido un giro sorprendente, embajador? Pues mira, yo creo que sí ha sido sorprendente para todos, pero también creo que no es tan sorprendente en términos de cómo ha estado actuando la administración Trump en muchos momentos este año, tomando decisiones que pues no se esperaban por lo menos minutos antes de que fueran anunciadas. Yo creo que aquí lo que se ha dado es que, pues me parece, la DEA y el Departamento de Justicia montaron el caso mucho por la libre, y la verdad es que nunca consultaron otras agencias del gobierno de Estados Unidos, otros departamentos, y que cuando estos departamentos, me refiero al Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, y que incluso creo que la propia Casa Blanca se enteraron de que la detención del general por parte de la DEA, autorizada por el Departamento de Justicia, empezaron a sopesar los costos y los inconvenientes que dicha acción tenía, y decidieron después de algunas semanas pues mejor desestimar el caso. No está claro en este momento cuál es la información que el gobierno de Estados Unidos ya proporcionó al gobierno de México, según informó esta tarde el canciller Marcelo Ebrard, pero lo que sí fue muy claro el canciller fue que esa información será valorada en su momento por la Fiscalía General de la República para, de acuerdo a las leyes mexicanas, ver si esa información se conforma en una acusación que permita continuar un proceso en México. Yeah. Es decir, las acusaciones que se presentaron en Estados Unidos tendrán que ser valoradas a la luz de las leyes mexicanas, y yo creo que esto es un cambio fundamental. Sí. Oye, cuando efectivamente se invoca en este caso la razón de Estado, diciendo hay asuntos delicados que competen a los grandes intereses de los países, de alguna manera se está encubriendo, digamos, este desorden que hay entre las agencias, o está tutelándose también, Miguel, tú conoces muy bien este asunto, pues esta construcción delicada que desde el gobierno Zedillo, con el general Cervantes como secretario de la Defensa hasta los últimos años, se ha dado entre los dos ejércitos, ¿no? Una relación que no siempre ha existido en México y que es algo que pues, los dos países valoran. En fin, ¿tú qué lectura tienes? Mira, lo recuerdas bien, fue precisamente la administración del presidente Zedillo con el secretario Cervantes que empezaron a darse los encuentros defensa-defensa para ir creando una agenda de cooperación bilateral que no existía. A partir de entonces y en los últimos más de 20 años, pues se ha creado una cooperación muy importante entre militares de los dos países que yo creo que ha sido mutuamente beneficiosa. Creo que eso es un activo muy importante en la relación bilateral. Déjame mencionar un ejemplo concreto. Cuando terminaba el gobierno pasado y empezaba el gobierno de Trump, pues los militares mexicanos, los marinos mexicanos tenían una relación muy sólida entonces con sus contrapartes en Estados Unidos, y yo creo que eso fue un activo muy importante en ese momento para continuar incluso la negociación del TEMEC. Entonces, esos contactos existen como existen entre muchos otros países, y creo que es algo que, repito, es un activo para las relaciones de México con Estados Unidos. Ya. Oye, queda el gobierno de México en este caso con un tanto importante, ¿no? Es decir, finalmente hay un acto de respeto a un gobierno que en su momento, aunque titubeó, finalmente protestó por la forma en que fue detenido el general Cienfuegos. Bueno, sin duda creo que es un reconocimiento a eso, y creo que sí que el gobierno se aventó, pero gana puntos importantes. Creo que hay un reconocimiento, un respeto a las Fuerzas Armadas mexicanas. Si hay alguna acusación contra el general Cienfuegos por supuestos delitos cometidos en México, pues tendría que ser juzgado en México por las autoridades mexicanas, y eso fue lo que reivindicó el gobierno de México. Que también fue muy claro el canciller cuando dijo: vuelve a México, y aquí, de acuerdo a nuestras leyes, la Fiscalía valorará si hay pruebas, evidencias
que lleven eventualmente a un juicio, pero ya no serán las autoridades estadounidenses las que continúen. Creo que esto es muy importante, sí es un tanto, y creo, pues lo mismo que decía al principio, creo que aquí el Departamento de Justicia y la DEA se fueron por la libre, cuando otras dependencias del Ejecutivo norteamericano pues sopesaron las consecuencias que esto tenía para toda la cooperación bilateral. Obviamente se impuso, pues yo diría, la sensatez y decir, no, pues esto no puede seguir. Creo que lo debieron haber dicho antes, los propios fiscales lo dicen, es que hay consideraciones de política exterior. Oiga, sí, señor, ¿y por qué no las pensó antes de actuar? Sí, absolutamente. Pues, embajador, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, gracias a ti. El doctor Ruiz Cabañas, embajador y académico del TEC de Monterrey.